Tan agradecidos de poder estar acá. Ask for your strength, Te pedimos tu fuerza, your anointing, tu unción, your wisdom. tu sabiduría, Let us bring this y message. que podamos traer este Let mensaje every heart be touched. para que todo corazón sea tocado. The devil and any interference. Atamos al diablo y toda interferencia In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. We begin a series now on the Holy Spirit. Comenzamos la serie ahora El Espíritu Santo. And our first lesson we just called the Holy Spirit. Y nuestra primera lección la vamos a llamar el Espíritu Santo. We read in Ephesians chapter 5 and verse 18. Leemos Efesios capítulo 5 versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. The Apostles' Creed contains 10 articles on the person and the work of Christ. El credo de los apóstoles contiene 10 artículos acerca de la persona y la obra de Cristo And only one article on the Holy Ghost. y solo un artículo sobre el Espíritu Santo. Now this is the proportion 10 to 1, Y esta es la proporción 10 a 1, and it just about represents the church's interest in the Holy Ghost. y así también esto representa el interés de la iglesia en el Espíritu Santo. No doctrine of the Christian faith has been so neglected. Ninguna doctrina de la fe cristiana ha sido tan puesta de lado. Now this is all the more remarkable Ahora bien, esto es muy remarcable when you and I recognize that the Holy Ghost is the ultimate fact of redemption and revelation. cuando tú y yo descubrimos que el Espíritu Santo es el factor, el aspecto final en lo que es la salvación y la redención. The doctrine of the Holy Spirit La doctrina del Espíritu Santo is the one article es el artículo on which the church either stands or falls. sobre el cual la iglesia o está de pie o se cae. You and I, the church, Tú y yo, la iglesia, we're living under the dispensation of the Spirit. vivimos bajo la dispensación del Espíritu. It is in the character of the Spirit Es en el carácter del Espíritu that God now reveals himself to his people. que ahora Dios se revela a sí mismo a su pueblo. This is the reason it's an unpardonable sin to speak against the Holy Ghost. Esta es una razón por la cual es un pecado imperdonable hablar en contra del Espíritu Santo. For he who does not know God, the Holy Ghost, Porque el que no conoce a Dios Espíritu Santo, cannot know God at all. tampoco puede conocer a Dios en lo absoluto. Now the Word declares him, that is the Holy Spirit, Ahora bien, la palabra declara que el Espíritu Santo to be the revealer of truth. es el revelador de la In verdad. fact, Jesus said, when he is come, De hecho, Jesús dijo, cuando Él venga, he will guide you into all truth. Él os guiará a toda verdad. Now Jesus being the truth that we must learn, Ahora bien, Jesús siendo la verdad que debemos aprender, and if it is the Holy Spirit that guides us into that y truth, si es el Espíritu Santo el que nos guía a esta verdad, then he is absolutely indispensable. entonces Él es absolutamente indispensable. Now the church is the body of Christ, Ahora bien, la iglesia es el cuerpo de Cristo and as such must be controlled by the Holy y Spirit. como tal tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. If you and I function Si tú y yo and funcionamos do what God intended for us to do on this earth, y hacemos lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra, it will be by and through the Holy Spirit. va a ser por y a través del Espíritu Santo. So to the church, Entonces a la iglesia, the Holy Ghost is the source of all wisdom para ella el Espíritu Santo es la fuente de toda and sabiduría all power. y todo poder. He directs, he energizes, Él dirige, pone energía and controls. y controla. And when God gave us of himself in the person of the Holy Y Spirit, cuando Dios nos dio de sí mismo en la persona del Espíritu he Santo, gave us everything needed to do the will of God. entonces Él nos dio todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios. You may never have a car, PA system, Quizás tú nunca tengas carro o un equipo con parlantes or a keyboard, o un teclado, but you can still do everything God called you to do. pero aún así tú podrás hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Because when God gave us of the Holy Spirit, Porque cuando Dios nos dio del Espíritu Santo, he gave us everything necessary Él nos dio todo lo to necesario do what he called us to do. para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Now,
If we're controlled and indwelt by the Holy Ghost, Ahora bien, si somos controlados por el Espíritu Santo, we will succeed. vamos a tener éxito. Now, to carry the gospel into all the world, Ahora bien, llevar el Evangelio a todo el mundo, the one thing needed was the Spirit of God. lo único que se necesita para hacer esto es el Espíritu de Dios. So the Great Commission was given in connection with Pentecost. Entonces la gran comisión fue dada en conexión con Pentecostés. It was to the Spirit-filled church that he commanded to go in all the Fue world. a la iglesia llena del Espíritu Santo que Él les mandó que vayan a todo el mundo. Those disciples that he commanded to go in all the world and preach the gospel, Aquellos discípulos a los cuales Él les ordenó que vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio, he first said to them to tarry. primero les dijo que esperen. Don't go until you're endued with this power. No vayan hasta que sean investidos de este poder. Now, because the Great Commission is given in a Pentecostal context, Ahora bien, a causa de que la gran comisión es dada en un contexto de Pentecostés, then it can only be carried out Entonces- by Pentecostal church solo puede ser llevada por una iglesia de Pentecostés, through Pentecostal power. a través de un poder Pentecostés. It is impossible to carry it out apart from that. Es imposible sacarla de esto. So from the first to the last, Así que de principio a fin, this is a dispensation of the Holy Spirit. esta es una dispensación del Espíritu The Santo. question is, La pregunta es, do we really believe in the Holy Ghost? ¿en realidad creemos en el Espíritu Santo? Now, modern writers are contending Los escritores modernos discuten that the name is only a figure of speech for a spiritual atmosphere. que el nombre Espíritu Santo simplemente es figurativo para una atmósfera We espiritual. have much of this taught today. Y muchas de estas enseñanzas escuchamos ahora. They say it is only a figure of speech. Ellos piensan que simplemente es un discurso figurado They regard it as a misfortune y lo ven como si fuera una desventaja that personality has been ascribed to the Spirit. que haya sido asignada una personalidad al Espíritu. And the life of the church testifies to the same attitude. Y la vida de la iglesia también da testimonio de esta misma actitud. The things of the Spirit are ignored by the modern church. Las cosas del Espíritu son ignoradas por la iglesia moderna. You only have to sit there to know it. Y solamente tienes que sentarte ahí para darte cuenta. How little you really hear him preached. Cuán poco en realidad oyes las prédicas sobre esto. Some churches give quiet time. Algunas iglesias dan lo que llaman un tiempo devocional, un tiempo de Others silencio. produce emotional excitement. Otros producen una emoción del alma. But we must know about him. He will produce that emotional excitement. Pero nosotros al conocerle sabemos que sí, Él va a producir esta emoción en nosotros también. When our fathers were filled with the Holy Spirit, Cuando nuestros padres fueron llenos del Espíritu Santo, fire came into their souls. el fuego penetró en sus almas. They give vent to noise. They shouted. They praised Y God. ellos gritaron, ellos alabaron, ellos hicieron bulla. This was a product of the Holy Spirit. Este fue el producto del Espíritu Santo. It wasn't something they did to produce it. No era algo que ellos hicieron para producir esto. This was the result of God's life flowing through them. Este fue el resultado de la vida de Dios fluyendo a través de ellos. This was the result of it flowing through these frail temples. Este fue el resultado de Él fluyendo a través de estos vasos frágiles. It was the reaction of the human Fue la reacción del ser humano to the life of God. frente a la vida de Dios. The church still has a theology of the Holy Ghost, La iglesia aún ahora tiene una teología sobre el Espíritu Santo, but for the most part has no living consciousness of His presence. pero en su mayoría no tiene conciencia de la vida del Espíritu Santo. It is a tragedy we can have a theology and yet not know Him. Es una tragedia que podamos tener teología sin conocerle. Theology without experience La teología sin is experiencia like faith without works. es como la fe sin obras, It is dead. es muerta. And I can tell you the signs of death abound everywhere, Y yo les voy a decir una cosa, las señales de que esto está muerto abundan en todo lugar, mainly because men do not believe in the Holy Ghost. principalmente porque los hombres no creen en el Espíritu The Santo. liberty of prophesying has gone La libertad de profetizar se ha ido because men believe in investigation and not inspiration. porque ahora los hombres creen en la investigación, no en la inspiración. There is a dearth of conversions Hay una muerte de las conversiones, because faith about the new birth as a creative act of the Holy Ghost porque la fe la fe en un nuevo nacimiento como un acto creativo del Espíritu Santo has lost its grip on the intellect and the heart. ha perdido
su fuerza en el corazón intelectual. 85, at least 85% of the people in our church Por lo menos 85% de las personas de nuestra iglesia have no real spiritual desire. no tienen en realidad un verdadero deseo espiritual. And if you bring that down to the bottom line, Y si tú esto lo traes a la base, it means that 85% of them are probably not born again. significa entonces que 85% probablemente no han nacido de nuevo. They're what the Bible calls tares. Son lo que la Biblia llama cizaña. If any man be in Christ as a new Si creation, alguno está en Cristo es nueva criatura. old things pass away, all things become new. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. That is, there's birth into that human that's born of the Holy Spirit, Eso quiere decir que ese nacimiento en ese ser humano nace del Espíritu a desire for spiritual things. y nace en él un deseo por las cosas espirituales That was not there before, que no había ahí antes, but old things were there. pero porque habían cosas viejas ahí. But with the Spirit comes a desire for spiritual things. Pero con el Espíritu viene un deseo por las cosas espirituales. And if that desire is not there, Y si ese deseo no está ahí, then the Holy Spirit has not been allowed to do His work in that human heart. entonces el Espíritu Santo no se le ha permitido a él hacer esa obra en el corazón del hombre. The baptism of the Holy Ghost is rarely preached. El bautismo del Espíritu Santo casi no se predica. For men actually believe they can perfect themselves through the wisdom of the flesh and culture of the schools. Porque los hombres en realidad lo que creen es que pueden perfeccionarse a sí mismos a través del perfeccionamiento de su carne y unas escuelas del alma. Amen? Now, confusion and impotence Ahora bien, la confusión y el impedimento, are the inevitable results when the wisdom resource of the world la confusión y la apatía son los resultados, la impotencia son los resultados inevitables cuando la sabiduría y los recursos de un mundo when those things are substituted for the power and the presence of the Holy Spirit. son sustitutos de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Now, the rebound from materialism Ahora bien, la reacción del materialismo is seen in such movements as Christian Science, spiritualism, and others. se puede ver en movimientos como la ciencia cristiana, el espiritualismo y otros movimientos. It is a truth, though, in these, it is a truth that in the cults, this is what gives them power. Es una verdad entonces que en estos cultos esto es lo que les da poder. And these cults are a reaction of man's spirit Y estas sectas son una reacción del espíritu humano against the bondage of the flesh and the mind. en contra de la atadura de la carne y de la mente. Man knows there are things outside of himself. El hombre empieza a conocer las cosas fuera de sí mismo. And the craving they represent must be met by Pentecost. Y el hambre que ellos representan solamente puede ser satisfecho por Pentecostés. Only the experience of the Holy Ghost Solo la experiencia del Espíritu Santo can meet this craving of the heart. puede satisfacer esta desesperación de comida del corazón. And if we don't have it in the church, Y si nosotros no lo tenemos en la iglesia, the devil will provide a substitute el diablo va a proveer un sustituto in these spiritisms that we have out there en today. estas sectas espiritistas que tenemos ahora. This is the only answer to the cause. Esta es la única respuesta a esto. Modernism and mysticism El modernismo y el misticismo are also a product of a religion not baptized in the Holy Ghost. también son productos de una religión que no ha sido bautizada en el Espíritu Santo. These things flourish on the impoverished soil and dunghills of religion. Estas cosas florecen en esa alma empobrecida y en esa religión They're muerta. the works of the flesh, Son las obras de la carne, they're the works of the flesh, son las obras de la carne and the product of spiritual death. y el producto de la muerte espiritual. Now, the remedy for this false Ahora bien, el remedio para esta falsa is floods of living waters son ríos de agua viva, flowing through those believers. fluyendo de esos creyentes. Out of your innermost being shall flow rivers of living water. De su interior correrán ríos de agua viva. Now, in Isaiah chapter 58, the prophet shows us Ahora bien, en Isaías 58 el profeta nos muestra that when the spiritual life is flowing, que cuando la vida espiritual está fluyendo, everything is well. todo está bien. Your light shall break forth as the morning. Nacerá tu luz como la mañana. Isaiah 58 and 8. Isaías 58, Now, we 8. have learned and probably already knew Y nosotros hemos aprendido y quizás ya lo sabíamos, that light is life.
que la luz es vida. And when he talked about your light springing forth as the morning, Y cuando dice que tu luz te amanecerá como la he mañana, meant the life of God would flow from that vessel. eso quiere decir que la vida de Dios iba a fluir de esa vasija. He just told us how this is effective. Simplemente nos muestra cómo esto se hace efectivo. Verses 6 and 7, he said, through fasting, Y en el versículo 6 y 7 dice, a través del ayuno, we break this clay pot, rompemos esta vasija. and then the life flows. Y entonces la vida fluye. And then he said, your health shall spring forth speedily. Y luego también dice que When the light comes forth, then health springs forth. que cuando la luz viene, tu salvación también será vista. Now, this is, in this instance, not speaking of healing the individual, Ahora bien, en esta instancia, no está hablando acerca de la sanidad del individuo, but the health of the church. sino de la salud de la iglesia. That church will be healed when the Holy Ghost is allowed to do his work. Esa iglesia será sanada cuando el Espíritu Santo sea permitido que haga su obra. Living waters produce healthy conditions. Aguas vivas producen condiciones saludables. Wherever the Holy Spirit is allowed to do his work, En cualquier lugar que el Espíritu Santo es permitido que haga su obra, it heals the conditions caused by death. sana las condiciones causadas por la muerte. Answer then La respuesta entonces is a demonstration of the supernatural, es una demostración de lo sobrenatural, a religion that meets human needs. una religión que puede satisfacer las necesidades humanas. Cannot be apart from the Holy Spirit. Y eso no puede suceder fuera del Espíritu Santo. Many years ago, when I began as a preacher, Muchos just años begun, atrás, cuando yo comencé predicando, I was in a meeting in the city of Wichita Falls. yo estaba en una ciudad, en una reunión en una ciudad, And the first night of the meeting, an elderly lady came. y en la primera noche de esa ciudad una mujer anciana vino. She didn't belong to that church. Ella no pertenecía a esta iglesia. Perhaps she was 75 years old, Quizás tenía 75 años, but she got a little handbill they put out according to the meeting, pero ella tenía un folleto pequeño que lo puso en la reunión, and she came to the meeting that night. y vino a esa reunión. And when she came right to me. Y apenas vino directamente a mí. And she said, when I got this poster at my house, Y ella dijo, cuando yo recibí este folleto en mi casa, God told me that he was going to use you to heal my husband. Dios me dijo a mí que Él te iba a usar a ti para sanar a mi esposo. I inquired as to what the problem with her husband. Entonces yo inquirí cuál era el problema con su esposo. And she told me he is in an insane asylum, Y ella me dijo que él estaba en un manicomio, one of the largest in the state of Texas. uno de los más grandes manicomios de la ciudad de Texas. The elderly man was in that asylum and had been there for 2 years. El anciano estaba en ese manicomio ya por 2 años. I understand now that what he had was Alzheimer's disease. Y lo que entiendo ahora que él tenía esta enfermedad, el síndrome de Alzheimer. He had been there for 2 years and didn't even know his wife of 56 years. Él había estado ahí por 2 años y ni siquiera se acordaba ni reconocía a su mujer. His brain couldn't even tell him how to sit down. Su cerebro ni siquiera podía ordenarle cómo se podía sentar su That cuerpo, bend his knees for him. que tenía que doblar sus rodillas para poder sentarse. Well, this Sunday night, she wanted me to go with her the next day. Bueno, este domingo en la noche ella quería que yo vaya al día siguiente con ella. I put that off for a while. Yo lo consideré por un momento, lo puse de lado por un momento en realidad. On a Thursday it was, my wife and the pastor went to this insane asylum. Entonces, bueno, mi esposa y el pastor fueron a este manicomio, And when they brought the old gentleman out, y cuando trajeron a este anciano, los tres, he walked by his wife of 56 years, él anduvo, pasó al costado de su esposa que había estado casado 56 años ya, and not one moment of y recognition. en ningún momento la reconoció. Took him into a little room, Fuimos entonces a un pequeño cuarto, and the nurse that was brought him in was a young man, y el enfermero era un hombre joven. had to bend his knees to put him in a chair. Tenía que hacer que doble sus rodillas para ponerlo en una silla. And he said to me, when you're through, just call me. Y él me dijo, cuando termines con él, por favor, He llámame. left the room. Entonces él dejó el cuarto y se fue. I knew nothing but to ask God to heal him. Yo no sabía nada fuera de pedirle a Dios que lo sane. So I laid hands on him. Entonces yo impuse mis manos I said, in the name of Jesus, be healed. y yo dije, en el nombre de Jesús, sé sano. And the man said, Y el hombre me dijo, when you're through, call me. cuando tú hayas terminado, el hombre me había dicho, llámame con este enfermo, ¿no? So I called him. Entonces lo llamé. I just prayed that little short prayer. Yo solo hice una pequeña oración por este enfermo. Jesus, heal him. Jesús sánalo. And when I said, tell the man to come get him, Y cuando yo le dije a este enfermero que ya, bueno, terminé, his wife just fell apart.
su esposa de pronto se desmayó. She said, I thought you was going to do more than that. Ella me dijo, yo pensé que tú ibas a hacer un poco más que esto. All the way home, she cried and carried on. Ella se había desanimado, entonces ella simplemente estaba llorando a medida que se iba a su casa. That night, she didn't come to church. Esa noche ella no vino a la iglesia. I thought, I wish I'd have done something else. Yo le dije, me hubiera gustado hacer algo más. Maybe kick the chair over or something. Quizás patear la silla o saltar un poco al orar por él. She never came to church. Pero ella nunca vino a la iglesia. But the next morning, while we were having breakfast, she called. Pero la siguiente mañana, mientras estábamos tomando desayuno, ella llamó por teléfono. And when the pastor answered the phone, he was right there at the table, Y cuando el pastor contestó el teléfono ahí en la mesa, I could hear her. yo podía oírla. She's still screaming. Ella aún estaba gritando por el teléfono. He said she wants to talk to you. Ella dice que quiere hablar contigo, me dijo el pastor. Well, I thought, I don't believe I want to talk to her. Y yo le dije, yo no quiero hablar con ella. I don't know anything to tell her. Yo no sé qué decirle. But the pastor said she insists she must talk to you. Pero el pastor dice, ella está insistiendo en que quiere hablar con usted. When I got on the phone, got her calmed down. Cuando yo agarré el teléfono, quería calmarla. She said, Brother Clendenin, my oldest son lives in Fort Worth. Él dijo, hermano Clendenin, mi hijo mayor vive en Fort Worth. That's a city about an hour and a half away. Esa es una ciudad como a hora y media de He lejanía. said, when we had to put Papa in this insane asylum, Y ella dijo, cuando tuvimos que poner a mi esposo aquí en este manicomio, my oldest son had to sign for him to be put in. mi hijo mayor tuvo que firmar para poner ahí a mi esposo. And if he's to get out, then my son has to sign for it. Y si él va a salir del manicomio, entonces mi hijo también tiene que firmar para que él salga. He's on his way now to sign Papa out. Y él está ahora en camino para firmar este papel para que mi esposo salga del manicomio. When the nurse come into his room this morning, Él dice que cuando el enfermero llegó al cuarto del hombre esta he mañana, was sitting on the side of the bed, él estaba sentado al costado de la cama, fully dressed, completamente vestido, and wanted to know where his wife was. y quería saber dónde estaba su esposa. God had made him whole. Dios lo había sanado. God had completely healed him. Dios lo había sanado completamente. This is the work of the church. Esta es la obra de la iglesia. As this river is allowed to flow, as Pentecost is real. A medida que este río es permitido fluir, Pentecost was not an extraordinary day. Pentecostés no fue un día extraordinario. It was meant to be the church itself operating in the realm of the Holy Spirit. Significaba que la iglesia misma tenía que operar en el ámbito del Espíritu Santo. God meant us to operate in that realm all the time. Y Dios quiere que nosotros siempre estemos operando en ese ambiente también. There must be a new fulfillment of John chapter 7, Tiene que haber un nuevo cumplimiento de Juan capítulo 7, verses 37 through 39. versículos 37 al 39. You remember the story? It said, on that day, the great day of the feast, Ustedes recuerdan la historia, en ese día, el gran día de la fiesta, Jesus stood and cried. Jesús alzó la voz. He said, if any man thirst, let him come unto me. Si algún hombre tiene sed, que venga a mí. For he that believeth on me, as the scripture has said, Porque el que en mí creyere, como dice la Escritura, out of his innermost being shall flow rivers of living de water. su interior correrán ríos de agua viva. Then John added this thought, Entonces también Juan agregó este pensamiento. but this spake he of the Spirit. Pero esto hablaba él del Espíritu. In other words, that river was the Holy Ghost. En otras palabras, ese río era el Espíritu Santo. The feast of the tabernacles La fiesta de los tabernáculos was a 8-day convocation. era una convocación de 8 días. And in that feast, special rites were observed and sacrifices offered. Y en esa fiesta habían ciertos leyes y sacrificios ofrecidos. And every morning the priest brought water and poured it on the altar. Y cada mañana el sacerdote traía agua y la derramaba sobre el altar. And they had a large cluster, what do you call it, a candelabrum? Anyway, it was a light over it. Y en realidad lo que tenían era una gran lámpara de tipo de vela, tipo araña. And for 7 days the priest poured water on that altar. Y por 7 días este sacerdote derramaba agua sobre este altar. But the 8th day was a waterless day. Pero el día octavo era un día sin agua. And it commemorated the miraculous supply of water in the wilderness. Esto conmemoraba la provisión milagrosa de agua en el desierto. You know the rock that followed Israel, and out of it came the water. Como ustedes recuerdan, la roca que siguió Israel y de ella vino el agua. But second, that feast bore witness of the coming of the Holy Ghost. Pero en segundo lugar, también esa fiesta daba testimonio de la venida del Espíritu Santo. And on the 7th day of the outpouring of the feast, the water ceased. Y en el séptimo día, entonces, esta
a partir del séptimo día el agua cesaba. But the eighth day was the great day of the feast. El octavo día era el gran día de la fiesta. And it was on this day that Jesus stood there and made this declaration, if any man thirst, let him come to me and drink. Y fue en este día que Jesús hizo esa declaración: si alguno tiene sed, venga a mí. And he added those words, because if you believe on me, out of his belly shall flow rivers of living Y water. agregó estas palabras: porque el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. And Jesus standing there on that altar, Y Jesús ahí de pie en ese altar, he said, I am what these emblems represent. él decía: yo soy lo que estos símbolos The representan. water represented life, El agua representaba la vida, and the light was representative of light from that light. y la luz representaba que era la luz que provenía de la vida. And Jesus said, I am all of this. Y Jesús dijo: yo soy todo esto. And if you believe on me, Y si tú crees en mí, this light and life will come out of you. esta luz y esta vida van a brotar de ti. Those that believe would receive the Holy Spirit. Aquellos que creen recibirán el Espíritu Santo. This is the will of God. Esta es la voluntad de Dios. There are no options here. No hay opciones acá. The river flowing out of us El río fluyendo de nosotros is to heal the hurt of the people. es para sanar la herida de la gente. The Bible said, whatever the river touched, it healed, made alive. La Biblia dice: lo que sea que ese río tocare será sano. So our whole purpose is to be filled with the Spirit, Entonces, todo nuestro propósito es ser llenos con el Espíritu, who is the Spirit of truth, que es el Espíritu de verdad, and then allow that river to flow out of us. y luego permitir que ese río fluya a través de That's the nosotros. life of Christ. Esa es la vida de Cristo. And if at all time we allow this river to flow, Y si nosotros siempre permitimos que este río fluya, then we have the answer of what the church is to be entonces tendremos la respuesta de lo que la iglesia tiene que ser and what we're to do. y qué tenemos que hacer. We're the vehicle through which this life is to flow. Nosotros somos el vehículo a través del cual esta vida fluye. Now, the reason we are created, the reason we're here, La razón por la cual estamos acá is because of this river. es a causa de este río It is to flow through us, que tiene que fluir a través de nosotros, touching the world beyond us. tocando el mundo más allá de nosotros. A woman came to the church in Beaumont. Una mujer vino a la iglesia en Beaumont. She drove from Houston, that's about 100 miles away. Ella manejó desde Houston, eso está como a más o On a menos Friday afternoon, 180 kilómetros. she was in the hospital, Un viernes en la tarde ella estaba en el hospital and the doctors told her she had less than 30 days to live. y los doctores le dijeron que tenía menos de 30 días de vida. Something with her heart and liver. Un problema tenía en el corazón y en el pulmón, When they told her en that, el hígado. Y cuando le dijeron esto, they were very honest with her, ellos fueron muy honestos con ella. and they said, you have only 30 days to live or less. Y le dijeron: bueno, usted tiene solamente 30 días o menos de vida. She said to her husband, Y ella le dijo a su esposo: I've been watching a church on television, yo he visto una iglesia en la televisión and I want you to take me to that church Sunday. y yo quiero que tú me lleves a esa iglesia el domingo. Said it's in Beaumont, Texas. Y dice que está en Beaumont, Texas. She said, I believe if I can get there, Ella dijo: yo creo que si puedo llegar ahí, I'll be healed. yo seré sanada. Said, I watched that church on television. Porque yo he visto esa iglesia a través de la televisión. There's a life there that I don't see where we go. Y hay vida ahí que yo no veo en ningún lado que vayamos. I never do them. I'd never seen them before. Yo nunca los había conocido ni los había visto nunca. But as that morning, while I was preaching, Pero esa mañana yo estaba predicando I came down off the platform y yo salí de la plataforma and was preaching in the middle aisle. y de pronto me puse entre la gente predicando. That man and woman were sitting next to the aisle. Y ese hombre y esa mujer estaban sentados hacia el pasadizo. They reversed the order. Habían invertido el orden. Usually the man's on the outside and the woman on the inside. Usualmente el hombre es el que está pegado al pasadizo y la mujer es la que está dentro. But now she's on the outside. Pero ahora ella estaba hacia afuera. And when I got to her, Y cuando yo llegué a ella, just involuntarily I said to her, involuntariamente yo la miré y le dije: you're going to live and not die. tú vivirás y no morirás. The river was flowing that morning. Esa mañana el río estaba I fluyendo. mean, it's like you turned on a hydrant. Es como cuando tú hables un caño. I didn't know a doctor had told her that she had less than 30 days. Yo nunca supe que el doctor le había dicho que tenía 30 días de vida. But when I said to her, Pero cuando yo le dije esto: you will live and not die, tú vivirás y no morirás, she began to weep. I didn't know why I even said ella that. empezó a llorar y yo no sabía ni siquiera por qué yo había dicho eso. But when she left the church that morning, Pero cuando ella se fue de la iglesia esa mañana, I was standing in the door, shaking hands with the people as they left. yo estaba parado en la puerta saludando a las personas que se iban. She told me the story, how that God had impressed her
that if she'd come, she'd be healed. Ella me contó la historia de cómo fue que Dios impactó en ella, que si ella venía a esa iglesia iba a ser sanada. Well, that morning the river was flowing, Bueno, esa mañana el río estaba fluyendo and God allowed me to say that to her. y Dios me permitió decirle esto a ella. I never saw her again for several months, Y nunca la volví a ver por meses, but when I saw her, pero cuando la vi, she had been totally healed that day. ese día había sido completamente sanada. She had gained about 10 or 12 pounds Subió como casi 6 kilos and was perfectly healthy. y estaba completamente saludable. The answer was in the river. La respuesta estaba en el río. That which is in us must be allowed to flow. Aquello que está en nosotros tiene que ser permitido que fluya. Whatever God has called us to do, Lo que Dios nos haya llamado a hacer, wherever He's called us to do it, donde sea que nos haya llamado a hacerlo, the supply to do it is in the Spirit. la provisión para hacerlo está en este espíritu. That's the reason He said to those apostles, Esa es la razón por la cual Él dijo a estos apóstoles: don't leave Jerusalem no dejen Jerusalén until you have been endued with power from on high. hasta que no seáis investidos de poder desde lo alto. Because if you go as you are, Porque si ustedes se van como están you're ahora, trying to do what I've told you to do as a product of the flesh. van a tratar de hacer lo que yo les he dicho que hagan, pero como un producto de la carne. We in ourselves can do religious things. Nosotros en nosotros mismos podemos hacer cosas The religiosas. church as a whole can do religious things. La iglesia como un todo puede hacer cosas religiosas. But when we operate apart from the Holy Spirit, Pero cuando nosotros operamos fuera del Espíritu it Santo, is just a performance of the flesh. simplemente eso viene a ser en un esfuerzo de la carne. And the sick are not healed, Y los enfermos no sanan, the lame don't walk, el cojo no anda and believers are not born y again. los creyentes no nacen de nuevo. The Holy Spirit taught this very abruptly to the apostles. Y el Espíritu Santo les había enseñado esto muy abruptamente a los The apóstoles. story in the 9th chapter of the Gospel of Mark, La historia en el capítulo 9 del Evangelio según Marco and is retold in the 17th chapter of the book of Matthew. se repite en Mateo 17. A man brought his little lunatic child to the apostles, Un hombre trajo a su hijo lunático a los apóstoles and they could not heal him. y no pudieron sanarlo. But when Jesus came, Pero cuando Jesús vino, Jesus set that boy free. Jesús había liberado a ese niño. And when they got alone with Jesus, Y cuando ellos habían venido ya con Jesús, they asked him, why couldn't we cast him out? le preguntaron por qué no pudimos echarlo fuera. I'm sure they weren't looking for the answer they got. Y estoy seguro que ellos no estaban buscando la respuesta que ellos esperaban. Jesus said to them, because of your unbelief. Porque Jesús le dijo, a causa de la incredulidad de ustedes. Now we've already seen Hemos visto ya that all unbelief is a product of the devil. que toda incredulidad Of the flesh. es un producto de la It carne. all comes out of the flesh, Viene de la carne. and surely is of Satan. Y de hecho esto es de Satanás. But he said to them, because of your unbelief. Pero Él les dijo a ellos, a causa de su incredulidad. In other words, they had learned how En otras palabras, ellos habían aprendido to lay cómo hands on the sick, imponer manos sobre They los learned enfermos. what to say. Aprendieron qué decir, but they've left the altar. pero dejaron el altar. And now it isn't working. Y ahora ya no funcionaba. Now when they asked Jesus, why couldn't we cast him out? Ahora bien, cuando le preguntaron a Jesús por qué no pudimos echarlo fuera, That seemed like a very good question. esa parecía ser una muy buena pregunta. But if you take the whole context, Pero si tú tomas todo el contexto, you see what they're actually doing is trying to lay the blame on Jesus. tú podrás ver que en realidad lo que ellos están haciendo es tratando de echarle la culpa a Dios, a Why did the Jesús. devil come out? ¿Por qué es que el diablo no salió? We treated it like we did every other devil. Tratamos a ese demonio como hemos tratado a todos los otros We demonios. said in the name of Jesus, come out. También pronunciamos en el nombre de Jesús, ven fuera, Every time before this it come out. y siempre nos había funcionado. But it didn't come out this time. Pero ahora no salió el demonio. Why? ¿Por qué? Jesus said, because of your unbelief. Jesús dijo a causa de su incredulidad. That's what he said in Matthew. Eso dijo en Mateo, He said, because of your unbelief. a causa de la incredulidad de ustedes. Howbeit, he said, ¿Cómo puede ser, él dijo, this kind comes out only by fasting and praying. sino que este género solo sale con ayuno y oración? And in the Gospel of Mark, Y en Marco, he only said, this kind comes forth by nothing but by fasting and prayer. él dice, este género no sale fuera del ayuno y la oración, nada más. Unbelief is a product of the flesh. La incredulidad es un producto de la carne. And fasting is how you deal with the flesh. Y el ayuno es como tú tratas con la carne. When you fast, Cuando tú ayunas, you put that flesh man down. tú reduces y lo humillas a ese hombre viejo. When you pray, you lift that spirit man up. Y cuando tú oras, tú levantas el espíritu del hombre. And when it is the Holy Spirit talking to us, Y cuando es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, then it happens. entonces sucede.
But we can learn how to do these things. Pero nosotros podemos aprender también cómo hacer estas That cosas. is, go through the motions of it, Esto quiere decir ir a través de todos los and movimientos nothing happens. y nada sucede. This is the Holy Spirit Este es el Espíritu Santo that we've come to in this school. al cual hemos venido a conocer en esta escuela. He has come into our bodies. Él ha entrado a nuestros cuerpos. We're the temple of the Holy Ghost. Nosotros somos el templo del Espíritu He Santo. has come into us for one purpose, Él viene a nosotros con un to propósito, live the life of Jesus through us. vivir la vida de Jesús a través de nosotros. He said, this is the reason he's come, Él dijo, esta es la razón por la cual Él ha venido. and if we allow him to work, Y si nosotros le permitimos we will obrar, heal the sick, sanaremos los cleanse enfermos, the leper. limpiaremos los Raise the leprosos dead. y levantaremos muertos. That will happen as a natural result of the Holy Ghost living through us. Eso sucederá como una evidencia normal de que el Espíritu Santo vive en nosotros. And Paul told us in Galatians 5 and 17, Y Pablo nos dice en Gálatas 5:17 that was this flesh lusting against the spirit que esta carne es la que lucha contra el that Espíritu, kept us from doing what we would do. la que nos hace que no hagamos lo que quisiéramos hacer. What would we do? ¿Qué haríamos? We'd do exactly what Jesus did. Haríamos exactamente lo que Jesús hizo. We'd set that little boy free. Podríamos hacer que ese niño, el lunático, sea We'd libre. cast out that devil. Echaríamos fuera ese demonio. And the only thing that keeps us from doing that Y lo único que nos impide hacer esto is the flesh. es la carne, That working of the flesh. esa obra de la carne. Religion without the Holy Spirit La religión sin el Espíritu is Santo nothing more than that Pharisee that Jesus ran into. no es nada más que ese fariseo al cual Jesús encontró. Again, he who does not know God the Holy Ghost Una vez más, aquel que no conoce a Dios Espíritu Santo cannot know God at all. no puede conocer a Dios en lo absoluto. And with all of this setting of things, Y con todas estas cosas que hemos dicho, we begin the series on the Holy Ghost, hemos empezado así la serie del Espíritu Santo. and by the help of God, Y con la ayuda de Dios, we're going to investigate every aspect of this great Spirit. vamos a investigar cada aspecto de este gran Espíritu Santo. And God is going to help us to see. Y Dios nos va a ayudar a que He veamos has truly given us in the Holy lo Ghost. que Él en realidad nos ha dado en el Espíritu Santo. Everything else we may have Todo el resto quizás lo may tenemos, help us, but it's not a nos necessity. puede ayudar, pero no es una necesidad. We need no singing groups, airplanes, or printing presses. No necesitamos grupos de música, aviones o prensa escrita. If we move in the Holy Ghost, Si nosotros nos movemos en el Espíritu Santo, we can do the will of God. podemos hacer la voluntad de Dios. With the Holy Ghost, Con el Espíritu Santo, God has given us everything. Dios nos dio todo. And we're going to see this in these lessons. Y nosotros vamos a ver esto en estas lecciones. Or perhaps the next 20 lessons. Por quizás las siguientes 20 We're lecciones. going to investigate this Holy Ghost. Vamos a investigar al Espíritu We're going to Santo. see him as a spirit of power. Vamos a verlo como el Espíritu de The poder, spirit of el promise. Espíritu de la The promesa, inheritance of the believer. la herencia del As creyente, this Pentecostal life. como esta vida pentecostés, As the wind of God. como el viento de Dios, Fire of God. como el fuego de Dios. All of this we're going to see in these. Todo esto lo vamos a ver en estas So lecciones, that when we leave here, para que cuando nos vayamos de we're acá, going to know sabremos that if we let this river flow, que si permitimos que este río fluya, we will be and do what God says. vamos a poder hacer lo que Dios dice. Let us stand and worship Him. Vamos a ponernos de pie y adorarle. Hallelujah. Aleluya, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you for your mercy to us. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por estar con nosotros Thank you for hoy. keeping us. Gracias por guardarnos, Señor. Help us to Y understand. ayúdanos a entender. In the name of Jesus, Agradecemos por ayudarnos ahora, Señor. Lord, us to bring forth the word of God.